El festival y el Instituto de Cine de Sundance fueron fundados por el legendario actor de Hollywood Robert Redford, más conocido como Beautiful Bob y Sundance Kid. Su incansable dedicación a la industria cinematográfica ha tenido un profundo impacto en Hollywood. Esta figura legendaria nunca se ha rendido. Pero, ¿qué lo motivó a dedicarse a la actuación? ¿Qué ha mantenido su matrimonio durante los últimos 15 años? Acompáñenos mientras compartimos la historia del amor de toda la vida de Robert Redford. Los primeros años de vida de Robert. En la lista de los actores más famosos de Hollywood, Robert Redford figura como uno de los más reconocidos. Robert nació el 18 de 1936 en Santa Mónica, California. Pasó su infancia con su madre, Martha Redford, y su padre, Charles Redford. Su madre estaba embarazada de él. También tenía un medio hermano paterno llamado William. La infancia de Robert estuvo marcada por muchas dificultades. Mientras tanto, su padre tuvo que trabajar en el segundo para poder cuidarlos. Robert también estudió en la preparatoria Van Nuys, donde conoció a Don Drysdale, quien más tarde tendría una exitosa carrera como jugador de béisbol. En cuanto a inteligencia, Robert no era uno de los alumnos más brillantes de su clase. De hecho, solía considerarse un mal estudiante que encontraba motivación en actividades extracurriculares, como la pintura y el atletismo. Si bien Robert no destacaba en lo académico, compensaba sus deficiencias en el arte y el deporte. Se dio cuenta de que sentía una fascinación particular por la inventiva y la competitividad. Robert solía practicar con Poncho González en las canchas de tenis del Club de Tenis de Los Ángeles para ayudarlo a calentar antes de sus partidos. Este es un detalle histórico fascinante sobre la situación. Tras graduarse de la preparatoria Van Nuys en 1954, Redford continuó sus estudios en la Universidad de Colorado, en Boulder. Durante su estancia allí, se unió a la fraternidad Kappa Sigma y se dedicó a la organización durante un año. Robert trabajaba en The Sink, un popular bar-restaurante, donde su foto aún se exhibe en la pared. Lo hacía para poder llegar a fin de mes. Por otro lado, su tiempo en la universidad no estuvo exento de dificultades. Debido a su problema con el alcohol, Robert no pudo mantener su media beca y finalmente fue expulsado de la universidad. Este fracaso podría haber puesto fin a su vida, pero no fue así. Como resultado, viajó por Europa y finalmente se estableció en Francia, España e Italia. A lo largo de este viaje, Robert comenzó a descubrir su identidad como artista. Tras mucha reflexión, se estableció en Nueva York, ciudad que le brindó numerosas oportunidades y fuentes de inspiración, la gente que la rodeaba, las luces y los escenarios. Tras descubrir que la pintura era su verdadera vocación, Robert Redford pudo ampliar su formación asistiendo al Instituto Pratt en Brooklyn e incluso participando en seminarios de la Academia Estadounidense de Arte Dramático. Robert llegó al escenario, lo que marcó el inicio de su fama en la televisión. ¿De qué manera pudo verse afectado por esta etapa? Sigue viendo este vídeo mientras exploramos los comienzos de su carrera. Los inicios de la carrera de Robert. Cuando Robert debutó en Broadway en 1959, fue elegido para la obra Tall Story. Esta fue su primera actuación en Broadway. Además, Robert apareció en las películas Sunday in New York y The Highest Tree, entre otras. Sin embargo, este no fue ni mucho menos el momento más memorable de sus inicios. En 1963, formó parte del elenco original de la comedia teatral de Neil Simon, Barefoot in the Park, en la que también participaba Elizabeth Ashley. Robert interpretó magistralmente el papel del esposo de Elizabeth, quien se había casado recientemente. Gracias a sus apariciones en episodios de Naked City, Maverick, Los Intocables y La Dimensión Desconocida, Robert se convirtió rápidamente en una figura reconocida en la industria del entretenimiento. Por aquella época, en la década de 1960, era uno de los actores principales en casi 20 series dramáticas de televisión. Inmediatamente después de su éxito en Broadway, obtuvo papeles más importantes en el cine. En 1960, interpretó a Danny Tilford en un episodio de la serie Rescue 8 titulado Breakdown. En dicho papel, encarnó a un joven que sufría una enfermedad mental y no podía escapar de la devastación sufrida en el garaje de su familia. Posteriormente, Robert fue nominado al Emmy en 1963 como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la serie de televisión The Voice of Charlie Pond.
Tras el éxito de su segunda película, War Hunt, Robert Redford obtuvo un papel destacado en una comedia sobre la Segunda Guerra Mundial titulada Situation Hopeless but Not Serious, estrenada en 1965. En esta película, Redford compartió pantalla con Alec Guinness. Otra película que acaparó mucha atención fue aquella en la que Robert interpretó a un personaje bisexual en Inside Daisy Clover. Además, fue galardonado con el Globo de Oro al mejor actor revelación. Posteriormente, Robert fue elegido para el papel del amante de Natalie Wood en This Property is Condemned, de Sydney Pollack, estrenada en 1996. La película fue dirigida por Sydney Pollack y protagonizada por Charles Bronson y Natalie Wood. ¿En cuántas películas más apareció Robert y cuál fue la que lo catapultó a la fama? La mejor manera de averiguarlo es seguir viendo la serie. La trayectoria de Robert Redford, desde papeles secundarios hasta convertirse en un icono de Hollywood. La relación de Robert con el actor comenzó cuando éste regresó a los escenarios con Jane Fonda en Barefoot in the Park, que se convirtió en un éxito comercial. Él y Jane volvieron a coincidir mientras trabajaban en The Electric Horseman de Sydney Pollack, y 38 años después, en una película titulada Our Souls at Night, que se estrenó en Netflix. Pronto, Robert empezó a sentir que lo encasillaban por su apariencia de estadounidense rubio. Tomó la valiente decisión de rechazar papeles en ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y El Graduado porque sentía que la gente, especialmente la de la industria cinematográfica, lo estereotiparía constantemente. El hecho de que tomara esta decisión consciente demuestra que no teme probar cosas nuevas. Lo que Robert no sabía era que la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, dirigida por George Roy Hill y basada en una historia escrita por William Goldman, le proporcionaría exactamente lo que buscaba. La película, producida en colaboración con Paul Newman, fue un éxito comercial. Lo convirtió en una celebridad reconocida y también en un hombre inteligente, divertido y perspicaz. La excepcional actuación de Robert Redford como Sundance Kid le valió un premio BAFTA al mejor actor revelación. Downhill Racer, Sundance Kid y Tell Them Willie Boy Is Here fueron las 3 películas en las que actuó, y recibió 3 premios distintos por sus interpretaciones. Sin embargo, las películas posteriores de Robert, como Little Fouse y Big Halsey, así como The Hot Rock, no lograron atraer suficiente público. No obstante, Robert no se limitó a la actuación. También tenía un gran deseo de trabajar en la producción y, en 1969, fue nombrado productor ejecutivo de la película Downhill Racer. Aunque fue contratado como productor, su participación no se limitó a eso. En los años siguientes, continuó realizando muchas más películas, como El Candidato, una comedia política estrenada en 1972, que recibió críticas regulares y tuvo una recaudación discreta. ¿Cuánto influyeron estas iniciativas en Robert y cómo afectaron su vida profesional? Un drama apasionante que retrata la vida de una familia de clase media alta en los suburbios estadounidenses tras la muerte de su hijo. The Highly Successful Ordinary People, fue el primer trabajo como director de Robert Redford. La película es un drama cautivador. El director Robert Redford dirigió esta película de manera brillante y fue elogiado por las sólidas interpretaciones de Mary Tyler Moore, Donald Sutherland y Timothy Holton. Holton también ganó un premio Oscar al mejor actor de reparto por su trabajo en esta película. En el caso de Robert, esto estableció un estándar de excelencia altísimo para su estilo de dirección, que ya había recibido muchos elogios anteriormente. El crítico de cine Robert Ebert calificó la película de inteligente, perspicaz y conmovedora. La película alcanzó un éxito sin precedentes, ganando 4 premios Oscar, incluido el de mejor director. Posteriormente, Robert Redford interpretó a un guardia de prisión en la película Brubaker, en la que lucha por cambiar el sistema. Poco después tuvo una actuación destacada en la película de béisbol titulada El Natural. Memorias de África, coescrita por Robert y Sydney Pollack, fue otra película protagonizada por Robert y estrenada en 1985. Para 1986, al año siguiente, la película ya había comenzado a llamar la atención e incluso recibió elogios de la crítica. La película también ganó 7 premios Oscar, un Globo de Oro, a la mejor película, y fue la 7ª película más taquillera.
Sin embargo, muy pocos saben que Robert sentía un profundo amor por cierta mujer, incluso mientras perseguía sus aspiraciones en Hollywood y alcanzaba la fama. Robert Redford finalmente admitió su culpa a los 88 años. ¿Con quién compartió el amor de su vida? Seguramente fue con Natalie Wood, su compañera de reparto, ¿verdad? O con Barbara Streisand, quien interpretó a su compañera en Tal como éramos, o con alguien completamente diferente que desconocemos. En breves instantes, revelaremos estos detalles. Conocer al amor de su vida. Recuerda que los problemas de Robert en la escuela fueron la razón por la que no pudo conservar su beca. En su viaje alrededor del mundo para descubrir quién era, él y su amigo Brendlinger alquilaron un apartamento. Fue allí donde conoció a Lola Van Wagenen, de quien se enamoró. Lola era estudiante de la Universidad de Utah y vivía en un apartamento en Hollywood Vine llamado Barwood, el mismo que Robert había alquilado. Lola se crió en un hogar mormón y creció en Provo, Utah, donde nació. Tan pronto como conoció a Robert, surgió una química irresistible entre ellos. En comparación con las mujeres que había conocido en Europa, Robert afirmó que ella era una persona completamente diferente. Si bien Lola y sus 3 amigas seguían luciendo y vistiendo como las chicas de iglesia que habían sido de jóvenes, Lola era la más refinada del grupo. Además, Lola no era simplemente la vecina más, miembro de un sexteto de doo-wop, un grupo musical surgido en la década de 1960, y de los Downbeats, que habían realizado giras por el noroeste y conseguido apariciones en radio y televisión en Washington. Había ganado un concurso de belleza en la preparatoria de Provo. Había participado en la producción escolar de Our Town, de Thornton Wilder, y había sido miembro de los Downbeats. Por lo tanto, no era de extrañar que Robert se sintiera fuertemente atraído por ella. No solo encontraba consuelo en ella, sino que también tenía mucho de qué hablar con ella. Según lo que escribió en su diario, ella venía a charlar conmigo mientras pintaba. Durante nuestros paseos, vagábamos por caminos paradisíacos, atravesábamos callejones y aparcamientos, y en todo momento hablábamos de temas como los sentimientos que experimenta la gente y las historias que han vivido. Todos los que rodeaban a Robert eran conscientes del impacto que Lola tenía en él. Brendlinger comentó que Lola tuvo un impacto notable en Robert. Justo ahora, logró calmar esa vorágine emocional. En resumen, era la pareja perfecta para él. Según él, a pesar de ser polos opuestos, eran la pareja perfecta. Años después, Lola concedió una entrevista al periódico de Utah en la que afirmó que la razón por la que su relación era como era entonces era que habían empezado mejor siendo personas honestas. No había nada de esas típicas relaciones de pareja. Con su familia no podía ser sincero, pero con Lola descubrió que podía ser él mismo y hablar de cualquier cosa con ella. Otra cosa que Robert apreciaba de Lola era su profunda fe. Lo que compartió conmigo me pareció muy interesante. Estaba dispuesto a considerarlo. ¿Es posible que la presencia de Lola haya sido el catalizador que impulsó a Robert a recuperarse? Bueno, averigüémoslo. Lograron enamorarse. Y para el mes de julio, Robert ya había conseguido convencer a Lola de pasar el fin de semana de su luna de miel con él. El poder del amor los impulsaba, y estaban perdidamente enamorados. Lamentablemente, los padres de Lola descubrieron sus intenciones y enviaron a unos familiares a Los Ángeles para investigar. A pesar de esto, para entonces ya habían cruzado el río. Tenían demasiado en común como para renunciar a su afecto mutuo, y estaban enamorados. Robert y su pareja fueron desalojados de su apartamento en Barwood. Aunque su contrato de alquiler había terminado, él y Lola continuaron comunicándose por correo. En la mayoría de los casos, Lola fue la principal motivación de Robert, y la decisión que tomaron de comenzar una vida juntos en Nueva York fue la razón principal de su compromiso. Sin embargo, esta existencia se caracterizaría por la falta de estabilidad económica. Debido a las creencias religiosas de Lola, Robert sentía que recurría a ellas con frecuencia. Esto resultaba irónico, ya que Robert no era un hombre religioso. Por otro lado, le fascinaba la iglesia mormona, ya que le interesaba la historia que la rodeaba. Afirmaba que los mormones fueron responsables de la fundación de un gran reino, y que sus creencias se basaban en una lógica casi mística. Sin embargo,
Ese no era el único aspecto de la iglesia mormona que despertaba el interés de Robert. Además, le fascinaba su moralidad. Robert apreciaba el estilo de vida más organizado que llevaban, y en aquel momento, este concepto le resonó porque deseaba vivir una vida plena, y el mormonismo le brindó una solución temporal a este problema. En cambio, los padres de Lola no veían con buenos ojos que su hija se casara con alguien que no profesara la fe mormona. Esto es similar a la situación que se da en las relaciones de pareja entre personas de diferentes orígenes, especialmente en cuanto a género o religión. En cuanto a Robert, se mantuvo impasible. Como resultado de su deseo de que Lola renunciara a su carrera académica en BYU y se fugara con él, Robert, sin querer, desobedeció los deseos de sus padres. Lola era consciente del peligro que corría la situación, y ella y Robert intentaron encontrar un punto intermedio. Tras obtener el consentimiento de sus padres, ella aceptaría una doble ceremonia, una informal y otra mormona. El 9 de agosto, Robert contrajo matrimonio con Lola, de 19 años, en una ceremonia que duró unos 5 minutos y tuvo lugar en Heather on the Hill, una pequeña capilla ubicada en Las Vegas. Al comienzo de su vida juntos, Robert y Lola desconocían las dificultades que encontrarían. Debido a que las cosas no salieron según lo planeado 5 semanas después de la ceremonia mormona formal que se celebró en casa de la abuela de Lola, ella siempre estaba nerviosa. A pesar de que Robert no tenía ni un centavo, le pidió a alguien que confiara en él. Es posible que Lola no lo hubiera visto de esa manera. Sin embargo, para Navidad, la pareja descubrió que pronto estarían esperando un hijo. Como consecuencia de esta noticia, se enfrentaron a una realidad sumamente angustiosa, y no pudieron eludir la verdad. Les resultó imposible contar con recursos económicos. Experimentaron una gran ansiedad ante esta noticia, que esperaban que marcara el inicio de una nueva etapa y la formación de una familia. El 11 de septiembre, Lola dio a luz a su hijo, a quien llamaron Scott Anthony. Cuando Wayne, el hermano de Lola, que por aquel entonces era muy pequeño, conoció a Robert, recordó lo mucho que lo apoyó y lo cariñoso que fue con él. A Bob le encantaba que las casas mormonas estuvieran diseñadas pensando en los niños. Y ese es el punto. Tenía un carácter divertido. En ese sentido, Robert cumplía con creces. Aunque toda la familia se oponía a su matrimonio con su hija, había algo en lo que no podían discutir: lo maravilloso padre que sería. Con profunda tristeza, les informamos que el pequeño Scott falleció repentinamente. El bebé murió inesperadamente poco después de que la familia se mudara a un apartamento algo más grande en la calle West 93. Los Redford se encontraban sumidos en una profunda desesperación y, durante 3 días, decidieron conducir sin rumbo fijo para sobrellevar su pérdida. En mayo, Lola descubrió que estaba embarazada de otro hijo. Le pareció la oportunidad perfecta para irse de Los Ángeles en ese mismo instante, ya que no quería que el bebé naciera allí. Logró convencer a su esposo, Robert, de que la acompañara, pero justo cuando estaban a punto de cargar el maletero de su Chrysler, Robert recibió una llamada de Monique James, quien le informó que había otra oportunidad laboral disponible en la ciudad. En aquel entonces, Robert Redford tenía dificultades para conciliar su vida profesional y personal. Esta era una oportunidad que no podía dejar pasar, Bob, me comentó. La película necesitaba un actor talentoso, y Robert era el candidato ideal para el papel. Robert consiguió el papel y su familia siguió viviendo en Los Ángeles. Al cabo de un tiempo, la pareja se mudó a otro lugar. Un día, mientras Robert se preparaba para el maquillaje, recibió una llamada informándole de que Lola había dado a luz prematuramente. Como Robert estaba feliz y tenía prisa, salió del teatro y tomó el autobús nocturno hacia el hospital donde llevaban a su esposa. Llegó justo a tiempo para el nacimiento de su hija, lo cual fue una gran suerte. Gracias al nacimiento de su primera hija, a quien llamaron Shauna, la pareja pudo superar su difícil situación y encontrar esperanza para una nueva vida. Después de Shauna, nació Jamie en 1962 y otra hija, Amy, en 1970. La mujer que lo cambió todo. Podría pensarse que el dolor que sintieron tras la pérdida de su primer hijo, Scott, se había atenuado con el tiempo. Sin embargo, el dolor se había instalado permanentemente en ellos. Robert fue quien besó al bebé para despedirse,
y al despertar a la mañana siguiente, lo encontraron muerto en la cuna. Cuando su hijo falleció, ambos se sintieron responsables de su muerte. Durante ese tiempo, ambos estaban inmersos en actividades diferentes, y parecía que sus intereses se habían distanciado. Mientras Robert se centraba en su carrera como actor, Lola participaba activamente en actividades sociales y seguía muy involucrada con los niños. Con el tiempo, su presencia en casa fue disminuyendo cada vez más. Mike Frankfurt afirma que esto fue una consecuencia natural de los cambios en la vida de Redford y del desarrollo de sus nuevos intereses. Fue entonces cuando empezaron a aparecer las mujeres, y fue entonces cuando mantuvieron esa mentalidad. Lo único que intrigaba a Bob era el sistema legal y la dimensión de Washington. En ese sentido, al mismo tiempo, comenzaron a distanciarse. Al final, su matrimonio no pudo soportar la presión. Robert reflexionó sobre el hecho de que, a pesar de sus esfuerzos y los de Lola por salvar su matrimonio, este había terminado irremediablemente, cuando las cosas no salieron según lo planeado. Mientras Robert se adentraba en esta nueva etapa, conoció a Cathy O'Rear, una mujer de 35 años originaria de California y de ascendencia irlandesa. Según Bob, ella poseía una cualidad que él consideraba sumamente atractiva en una mujer. A sus ojos, no solo era la más atenta, sino también una de las más divertidas. En los ratos libres entre rodajes, se hicieron muy amigos. Los cambios de imagen también propiciaron el desarrollo de una estrecha amistad entre ellos. Robert había salido con Sonia Braga, quien se defendía bien en la relación. Los tabloides informaron que Sonia, entonces de 36 años, era la reina de las telenovelas brasileñas. En general, la relación de Robert con Cathy tuvo un final feliz. Incluso Bernie Pollack pensaba que tenía una personalidad inusualmente optimista. Sin embargo, con el tiempo, la convivencia de Robert con Cathy se convirtió más en una carga que en una verdadera relación romántica. Él intentó distanciarse y pasar más tiempo con los niños en su casa para evitar la relación. Por otro lado, Cathy se esforzó mucho por mantenerla incluso después de eso. Para ello, enviaba cartas y daba charlas. Sin embargo, sus vidas eran como las dos caras de una misma moneda. Cathy estaba en Florida, donde pasaba tiempo con su madre, mientras que su padre, que estaba recibiendo tratamiento por una enfermedad, se encontraba en otro país. Un amigo de la familia comentó que la razón de la ruptura fue que eran demasiado diferentes. Sin embargo, poco después de terminar su romance con Cathy, Robert descubrió otro posible interés amoroso en Sybil Sagers. Bille, como la llamaban cariñosamente, tenía 30 y tantos años, era morena y una apasionada de la equitación y el esquí. Anteriormente había trabajado con la organización de Andrew Lloyd Webber, tanto en Nueva York como en Londres, antes de mudarse a la costa oeste para dedicarse a su carrera artística. Fue en Sundance, la empresa de Robert, donde se conocieron. Dos de las diferencias más notables entre Bille y todas las demás mujeres con las que Robert había tenido relaciones sentimentales eran sus personalidades y carácter muy distintos. Un amigo cercano de la familia describió a Bille como una verdadera artista, culta, ingeniosa y entusiasta de la vida. Robert no cedió a ninguna presión por parte de ella. Un amigo cercano de la familia lo explicó diciendo que ella no era el tipo de mujer que esperaba a que él la llamara. Aunque ella siguió dedicándose a su arte y a su vida, él disfrutaba de la independencia que ella le brindaba. Los dos tenían una gran relación, pero con el tiempo, Robert tuvo algunos problemas y empezó a mostrarse menos. Su amistad floreció. Lo único que le preocupaba a Robert en aquel momento era que Sundance estaba al borde de la bancarrota. Aunque él había sentado las bases de su empresa, ésta se encontraba al borde del fracaso. Bille, quien había sido un apoyo importante para Robert, decidió llevarlo de regreso a Hamburgo para distraerlo y ayudarlo a recuperarse. Para ayudarlo, propuso que su historial financiero fuera sometido a una evaluación imparcial. En ese entonces, Robert Redford le había confiado a su amigo Reg Gibson la administración de sus finanzas y transacciones inmobiliarias durante algunos años. Gibson había estado a cargo de estos asuntos. Para Reg era un placer interactuar con ellos, y siempre era muy amable. Esto podría deberse a que eran amigos desde hacía mucho tiempo. Reg siempre le informaba detalladamente de los gastos que había realizado durante sus ausencias en el set, y Robert no se molestaba en preguntar al respecto,
ya que no creía necesario pedir aclaraciones. Esto los llevó a endeudarse enormemente como consecuencia de sus acciones. Darse cuenta de su error fue una de las lecciones que Robert tuvo que aprender. El Instituto Sundance continuó funcionando como una organización artística, a pesar de que su situación financiera era precaria. Esto ocurrió incluso después de que gran parte de las aspiraciones del grupo Sundance de dominar el mercado del cine independiente se hubieran desvanecido. A pesar de las dificultades, Robert Redford se mantuvo firme en su empeño por recuperar el mismo nivel de éxito para la organización. Afortunadamente, el director ejecutivo de IMG Artists y el responsable de la organización del festival Tuscan Sun reconocieron el extraordinario trabajo de Bale. Planearon lanzar una edición californiana que combinaría lo mejor de la música, la literatura, la gastronomía y las exposiciones de bellas artes. En ese lugar, Robert tuvo la oportunidad de reunirse con el productor ejecutivo y presentarle el concepto de sus planes para investigar eventos interculturales en todo el mundo. Para asombro de muchos que habían profetizado que nunca sentaría cabeza, Robert los sorprendió en julio de 2009. La ceremonia tuvo lugar en el Louis C. y fue un evento privado, Hotel Jacob, ubicado en Hamburgo. Cuando Bale conoció a Robert, ¿le pareció demasiado modesto? ¿Qué encanto fue el que finalmente la conquistó? ¿Logró su encanto conquistarlo? Durante el Young Art Salon de 2014, Bill compartió una anécdota divertida sobre su experiencia cenando con Robert Redford. Su repentino colapso nervioso comenzó cuando descubrió que nunca había visto ninguna de las películas en las que Robert había actuado. Un día recibió una invitación para cenar con amigos y de inmediato se sintió abrumada por la ansiedad. Para evitar una breve conversación con Robert, Bale se comprometió a ver 15 minutos de cada una de sus películas 2 noches antes de la cena. Sin embargo, Robert no mencionó su trabajo, al igual que la noche de la cena. A pesar de que le intrigaba que ella desconociera su identidad, esto no le preocupaba en absoluto. Fue un comienzo fantástico para una relación, ya que empezó con el encuentro de 2 personas que descubrieron una conexión especial, sin estar condicionada por el éxito, como reveló Robert. Al principio, la relación no tuvo éxito. Estos son los profundos efectos que Sibyl Sagers ha tenido. Redford es un artista ambiental multimedia nacido en Alemania. Su obra se ha exhibido en diversos lugares prestigiosos, como Estados Unidos, Mónaco, Perú, Singapur, Japón y Surinam. La acuarela fue una pasión que Bille sintió desde niña. Su obra artística evolucionó hasta convertirse en un reflejo de su propia identidad, la de una mujer que combina belleza y activismo en una armonía perfecta. La performance The Way of the Rain se desarrolló en 2013 gracias a la colaboración entre Sibyl Sagers Redford y David Thor Johnson, músico y compositor islandés. Música, danza, video, luces y poesía oral fueron algunos de los elementos utilizados en esta presentación. Además, el fondo del escenario estaba decorado con sedas pintadas bajo la lluvia, que simbolizaban el agua cayendo del cielo. Sibyl exhibió estas excepcionales habilidades pictóricas. La naturaleza fue la fuerza que me impulsó a ser activista desde dentro de mi arte, desde el comienzo de mi carrera artística. Reveló que utilizaba su obra para alertar sobre las amenazas, al tiempo que señalaba, a través del color y la belleza, lo asombroso que es nuestro mundo. Desde su estreno, El Camino de la Lluvia ha evolucionado en cuanto a su puesta en escena para creadores de música, danza y teatro. Además de presentarse en Estados Unidos, en el Stern Auditorium y el Perlman Stage del Carnegie Hall, esta obra también se ha representado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares del mundo. El personaje de Sibyl Redford, El Camino de la Lluvia, ejemplifica su dedicación a la preservación del mundo natural y su uso creativo del lenguaje. A finales de 2015, Sibyl Sagers decidió fundar Way of the Rain como organización benéfica con la misión de abordar los problemas ambientales mediante la promoción del arte y la educación. El éxito de la película de su esposo, que inspiró el nombre de la fundación, fue otro factor que impulsó su motivación. Tras años de arduo trabajo, creó vibrantes pinturas y murales. En 2016, Sibyl Sagers Redford recibió el prestigioso premio del programa Arte en Embajadas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Gracias a este premio,
pudo visitar la Embajada de los Estados Unidos en Paramaribo, Surinam, donde tuvo la oportunidad de conocer la cultura del país y sus impresionantes selvas tropicales. A su regreso, Civil se sintió inspirada y, como resultado, donó 10 de sus obras a la colección de la embajada. Tras el confinamiento por la COVID-19 en marzo de 2020, Sybil Zaggers Redford, el compositor Tim Janis y el activista ambiental Robert Redford unieron fuerzas para crear algo verdaderamente único. Produjeron una serie de videos titulada El Camino de la Lluvia, Reflexiones en la Tierra. La serie muestra la naturaleza mágica del planeta Tierra. Este proyecto es un regalo para el mundo, que busca ayudar a las personas a comprender la importancia de preservar el medio ambiente y animarlas a adoptar medidas de conservación. La serie se estrenó en varias conferencias en línea, incluyendo la conferencia EarthX, el Día de los Océanos de las Naciones Unidas, la conferencia EarthX Australia-Oceana y la conferencia de barcos de paz de las Naciones Unidas. Emitida entre abril y junio de 2020, contribuyó a sensibilizar a personas de todo el mundo sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. Reflexiones sobre la Tierra, también conocida como El Camino de la Lluvia, es un libro que se centra en el frágil entorno en el que vivimos y las diversas especies que habitan este planeta. El objetivo de Zaggers Redford y su equipo es que el público aprecie el asombroso mundo natural que existe en nuestro planeta y asuma la responsabilidad de preservarlo. Además, Sybil Zaggers Redford es un ejemplo excepcional de artista que ha dedicado más de 40 años de su vida al arte ambiental y que se guía por un deseo genuino de ir más allá. Asimismo, pretende crear arte que conecte con la experiencia humana universal, independientemente del idioma o la cultura. Además, Sybil Zaggers ha recibido una importante suma de dinero por su extraordinaria obra artística. Si bien sus ingresos actuales no son públicos, se especula que superan el $1.000.000, lo cual es bastante notable. Por otro lado, Robert Redford logró amasar una fortuna de $170 millones tras años de arduo trabajo. Gracias a su éxito profesional, también pudieron comenzar a invertir en diversos tipos de negocios y bienes raíces. La pareja compró varias propiedades juntos, una de ellas es Danza del Sol, ubicada en el Valle de Napa. Robert está seguro de una cosa al reflexionar sobre su vida y recordar el pasado. No estábamos preparados para la cercanía y el cariño que siente por su esposa, pero creo que su relación durará mucho tiempo. ¿Qué opinas de la relación de Robert? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete a este canal y dale me gusta a este video. Haz clic en el video que aparecerá en pantalla para ver los siguientes videos interesantes.